Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 3 de noviembre de 2018 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos al Contraplano, como bien sabéis, el programa de cine de La Contracrónica, el programa de cine en el que las películas las traéis vosotros, y no yo, lo cual hace que el programa sea todavía más interesante, porque en el caso de que las trajese yo, solo traería las que me gustan, y entonces hubiéramos hecho muy pocos contraplanos, porque las películas que me gustan mucho son muy pocas, obviamente, aunque luego sucede que me estáis aquí echando continuamente películas encima de la mesa. Pasa algo parecido a lo de los libros. Y la verdad es que tengo que reconocer que me rescatáis algunos títulos que vi hace mucho tiempo, otros que tenía ahí en segundo plano, pero que no me acordaba de ellas. Así que al final estamos construyendo una contrafilmoteca que es digna de ser vista y además literalmente, ya son un montón de películas. Bien, participar en este programa, lo digo por si alguno escucha por primera vez el Contraplano, que es posible. Participar es muy sencillo, simplemente tenéis que enviar una nota de WhatsApp de voz, no escrita, de voz, al siguiente número. Es el, apuntad bien, es el, si apuntáis en el teléfono casi mejor, que si lo apuntáis en un papel, es el siguiente número, el 690 82 7909. Repito, 690 82 7909. En el caso de que estéis, qué sé yo, no sé, en México, en Chile o en Brasil o donde sea, y tenéis un teléfono de allí, tenéis que ponerle más 34 delante, porque si no la nota de voz con la crítica cinematográfica no me va a llegar nunca y entonces nunca la podré pasar. Y me disgustaré y nos disgustaremos todos porque vuestras críticas suelen ser bastante buenas. Muy bien, pues dicho esto, pasamos directísimos al contraplano de esta semana. Empezamos el programa de hoy con Jaume de Mallorca. Siempre que tengo películas de Jaume ya sabéis que empiezo con él, que es el contracrítico oficial del programa. Me envía además desde hace muchísimo tiempo y además Jaume tiene muy buen gusto cinematográfico. Es especialista, ya lo he dicho en más de una ocasión, de taquillazos, pero que una película sea un taquillazo no significa que sea mala. Generalmente suele significar todo lo contrario. Pero bueno, hoy nos trae un taquillazo, por supuesto, un taquillazo de hace ya mucho tiempo, de hace lo menos 50 años, sí, casi, es del 69 esta película. Bueno, un clásico de los años 60 y bueno, yo creo que es un clásico de todos los tiempos. Una película, por cierto, muy agradable de ver. Una película que a mí me gusta mucho es Dos hombres y un destino. Está protagonizada por Paul Newman y Robert Redford, uno de los grandes dúos de, del cine. Bueno, y la película trata sobre dos ladrones de bancos que pues eso, se dedican a robar bancos, que les va muy bien al principio, obviamente, pero claro, la policía les empieza a perseguir y cada vez se van viendo más acorralados, hasta el punto de que tienen que escaparse a otro país, a Bolivia, en el cual empiezan una vida honrada, pero otra vez vuelven a robar bancos, vuelven a codiciarse tal y les empiezan a volver a perseguir. La película está con dos actuaciones perfectas, a mí me encantan los dos. Y bueno, un final, para mí, un final que a mí me gustó muchísimo, muchísimo, muy épico. Y bueno, pues eso, que la recomiendo mucho. Pues la verdad es que no sé si habéis visto esta película, pero si no la habéis visto, que ya me extrañaría. Bueno, quizá tiene 50 años, claro, los más jóvenes, entre los oyentes de la Contra. No os puedo decir la edad exacta o vuestra edad exacta porque es algo que no os pregunto y tampoco lo voy a hacer nunca, pero vamos, me consta que hay muchos oyentes jóvenes, cuando digo jóvenes, pues por debajo de los 25 años, y claro, es que 25 años significa que nacieron pues en el año 93, estamos hablando, es decir, que acaban de nacer ayer mismo por la tarde, y claro, las películas de hace 50 años les quedan muy lejos. Además, les ha tocado a los más jóvenes una cosa que nosotros no tuvimos, que es poder ver las películas que quieran en cualquier momento, donde quieran, ya sea a través de Netflix o de bajárselas en internet. Nosotros, a su edad, pues teníamos o que ir al cine
o que esperar a que la pusiesen en televisión, o bueno, a arreglarnos por ahí para conseguir una copia en VHS, que tampoco eran tan comunes como ahora son, por ejemplo, los DVDs, y no digamos ya las películas que uno se puede descargar de internet. Bueno, en el caso de que no la hayáis visto, que es una posibilidad, hoy os la recomiendo, es una película estupenda, de verdad, entretenidísima, divertida, a mí me encantó. Pero más que la película, en el caso de que no hayáis visto la película, que es posible, esta de Dos hombres y un destino, seguramente conocéis la banda sonora. Me diréis, ¿cómo no? ¿Cómo vamos a conocer la banda sonora si la película ni siquiera la hemos visto? Pues bien, por lo menos el tema principal. Os lo refresco. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. ¿A que lo conocíais? ¿A que habéis escuchado esto más de una vez? De hecho, lo he dejado sonar por debajo. Esta música es de un músico estadounidense llamado Burt Bacharach y es uno de los temas más, no sé si el que más, pero sí uno de los temas más famosos de la historia del cine. Si tuviéramos que sacar un disco con los 10 o los 15 temas más famosos de la historia del cine, tendríamos que meter esta canción porque es además, de hecho, cuando has visto la película ya es imposible. Cuando la oyes, la escuchas por ahí, solo con que escuches unos pocos acordes, ya automáticamente la identificas con Paul Newman y con Robert Redford. Bien, tiene todo lo que necesita una buena canción. Es ligera, es pegadiza, bueno, como la película en sí mismo. En España se tituló Dos hombres y un destino, como bien nos ha comentado Jaume, porque él es de Mallorca a fin de cuentas y como os digo yo. Pero fuera de España, en Estados Unidos, desde luego se llamó de otra manera, se llamó Butch Cassidy and the Sundance Kid. Así que cuando hablamos de Dos hombres y un destino, más allá de España, no saben muy bien a qué película nos estamos refiriendo, y ahí que en Hispanoamérica también se utilizó el nombre en inglés, este de Butch Cassidy and the Sundance Kid, y la verdad es que si tuviéramos que categorizarla, decir, bueno, ¿a qué género pertenece? Pues propiamente es un western, que estaba muy de moda en aquella época, a finales de los 60, pero claro, es un western muy peculiar. Un western que tiene en ciertos puntos, es una comedia. Bueno, es una película, como ya os he dicho, muy entretenida, fácil de ver. Es de estas que es pues poco menos que imposible que no te gusta, que no te guste porque está muy bien hecha, y bueno, pues porque Redford y Newman están soberbios. Además sirvió esta peli de antesala, esta de Dos hombres y un destino, sirvió de antesala a su gran película Juntos, que es El golpe. A mi juicio El golpe es mejor que Dos hombres y un destino, no sé vosotros, pero yo creo que es mejor película, y además en premios y en crítica obtuvo desde luego muchos más premios que esta. Y es posterior, pero no muchos años. Creo que El golpe es del 73 y pues desde el 69 es 4 años posterior. Bien, vamos ahora con Javier, un oyente de Madrid, que nos trae una película española. Quiero recomendar la película Primos para el contraplano. Se trata de una cinta del año 2011 dirigida por Daniel Sánchez Arévalo y protagonizada por Kim Gutiérrez, Raúl Arévalo y Adrián Lastra. Es una comedia que cuenta la historia de un hombre joven al que su novia deja plantado pocos días antes de la boda. En una primera escena memorable en la que te hinchas a reír, desarrolla el resto de la trama, que consiste en que para superar el mal trago, el protagonista decide irse con sus primos, de ahí el nombre de la película, a las fiestas de un pueblo de la costa norte de España, donde los tres pasaban las vacaciones cuando eran pequeños. Una vez llegan allí, se encontrarán con personajes conocidos y tendrán la oportunidad de dar un giro a sus vidas. Bueno, creo que sin ser una obra maestra, se trata de una película desenfadada que busca hacer reír y, bueno, en mi opinión lo consigue, y hacer pasar un buen rato poniendo énfasis en el valor de la amistad de los primos, en este caso, con el protagonista. Nada más, un saludo. Pues no la he visto, Javier, esta de Primos, así que no te puedo decir. Pero vamos, que si dices que es buena, pues lo será. Yo de Sánchez Arévalo, del director, que es un director español, vi hace tiempo, bastante tiempo de hecho, apenas me acuerdo de ella, se llama Azul oscuro casi negro. El tema es un título que es precioso, y la verdad es que me gustó, por lo que recuerdo, no he vuelto a verla, pues no sé cuándo yo vi Azul oscuro casi negro, 10 años por lo menos, una cosa así, y creo que es un director con talento.
hasta donde yo sé, solo he visto esa película suya y me parece que está muy bien, ¿no? Pero bueno, ya sabéis lo que pasa cuando no hay industria, como es el caso de España, que el talento se desaprovecha porque nadie quiere invertir un euro en este negocio. Diréis, ¿por qué no quiere? Pues porque sabe de antemano que es un negocio ruinoso y que no lo va a recuperar en la vida. Es decir, que si va a hacer una inversión de 300, 400.000 euros en una película, es muy difícil que se recupere, a no ser que seas una televisión y entonces luego lo hagas por obligación y luego vayas a pasarlo por tu televisión, etcétera. Pero que no hay una industria propiamente dicha. De esto ya he hablado más de una ocasión en el contraplano. Pero bueno, en fin, me gustaría que se hiciesen más películas y que... pero claro, para que se hiciesen más películas necesitaríamos tener antes una industria propiamente dicha como la que hay en televisión, por ejemplo. En fin, una pena. Vamos a seguir. Vamos ahora con Ángel, un oyente de Vitoria, que nos trae un peliculón, y así digo, un peliculón de aventuras. Y acabo de escuchar el contrapunto que has publicado este mes, donde aparece el preludio de la suite número 1 de Bach, y irremediablemente me ha venido a la cabeza la película Master and Commander del director Peter Weir, y me gustaría proponértela para el contraplano. Bueno, la película la protagoniza Russell Crowe en el papel del capitán de un navío de la Armada Británica durante las guerras napoleónicas del siglo XIX. Y también aparece Paul Bettany, que interpreta al médico del barco y a la vez al mejor amigo del capitán. Y bueno, lo que sucede al principio de la película es que, por sorpresa, este barco es atacado por una nave de la Armada francesa que lo deja en unas condiciones pésimas. Y bueno, el capitán, en lugar de retirarse, lo que decide es atacar, es perseguirle y darle caza. Y bueno, es comprensible, ¿no? Dado un poco el patriotismo necesario en aquella época, ya que el avance del Imperio Napoleónico era imparable y había mucho miedo, ¿no?, en Europa. Entonces esta persecución va a dar lugar a una travesía por el Atlántico, llegando hasta el Pacífico, en el que vamos a ver las circunstancias extremas que se daban en aquellos largos viajes, las condiciones inhumanas que tenían que soportar los miembros de estas tripulaciones y un poco esas pesquisas que se creaban entre las relaciones humanas de amistad de los tripulantes y también un poco ver un poco las consecuencias de estas circunstancias, ¿no? Bueno, creo que es un ejercicio muy interesante verla porque visualmente me parece una maravilla y además la banda sonora pues llega a poner los pelos de gallina. Así que nada, ahí te la dejo para que la analices y espero que sea de tu gusto. Pues poco puedo añadir yo a lo que ya ha comentado Ángel. Master and Commander es una película deliciosa que, diría más, en algunos puntos es una película que roza la perfección. En serio os lo digo, como película de aventuras, que es obviamente que es un género que a mí personalmente me gusta mucho. Como bien cuenta Ángel, narra la persecución de dos fragatas. Persecución mutua, en el Océano Pacífico durante las guerras napoleónicas. Es, por lo tanto, una película de aventuras de época. De hecho, el subtítulo de esta película, de Master and Commander, que en España no se tradujo, no se hizo Maestro y Comandante, era Master and Commander, pero el subtítulo sí estaba traducido. Y lo tradujeron como Al otro lado del mundo. Claro, porque es que estaban al otro lado del mundo. Las guerras napoleónicas estaban teniendo lugar en Europa, y donde se pelean este francés y este inglés es en las costas, en las aguas del Pacífico, es decir, exactamente al otro lado del mundo, y son dos barcos solos, no son dos flotas, una flota británica y una flota francesa, sino son dos barcos que tratan de hundirse el uno al otro, y la película va exactamente de eso. Es una historia épica de valor, de lealtad, además con un contenido humano muy grande. Terminas casi intimando con los personajes, especialmente con el capitán británico, que es Russell Crowe, es el protagonista principal de la película, es el capitán inglés, y no es un héroe de cartón piedra, al contrario. El director de esta película, que es Peter Weir, a Peter Weir le conoceréis pues, por otras películas que ha hecho. Peter Weir es de los grandes, pues no sé, a ver qué piense. El Club de los Poetas Muertos, por ejemplo, es suya. También es suya de Truman Show, que es una película de finales de los 90 bastante buena. Bueno, pues aquí Peter Weir, aparte de realizarla magistralmente, escogió una banda sonora que la verdad es que le hace justicia a las imágenes. De hecho, el propio Ángel lo comenta. Le hace justicia a las imágenes y a la época. Una buena parte es música clásica, obviamente. Hay piezas de Bach, hay también de Mozart, hay de Corelli,
la tengo en Compact Disc. De hecho, esta película es del año 2003 y compré el Compact Disc porque me había gustado, y sobre todo las versiones que había metido. Y como la película me había gustado tanto, pues dije, pues la música es maravillosa y lo tengo por aquí. De hecho, me lo ripeé para meterlo en el iPod y tiene también el tema este de Boccherini, que es el tema oficial de la película. Mucha gente cuando lo oye sonar piensa automáticamente en Master and Commander. En concreto, no todo el tema completo, el quinteto completo, sino el pasacalle de la música nocturna de las calles de Madrid. Es una pieza muy conocida, en España desde luego lo es, en Madrid por supuesto también, y que esto la hizo mundialmente famosa. Mirad, escuchad, mejor dicho, voy a subir un poquito el volumen para que lo escuchéis todo y seguro que lo asociáis sin ningún problema. Pues esta película está ambientada, la película es del año 2003, pero está ambientada en torno al año 1800, pues eso, justo en plenas guerras napoleónicas, y es contemporánea del tema este de Boccherini. Este quinteto se compuso en el año 1780, bueno, pues si está ambientada en torno al año 1800, la tocan los propios protagonistas, pues es prácticamente de la misma época. Este es un quinteto para cuerda maravilloso, ya os lo expliqué en el contrapunto de hace un par de meses, y es, por supuesto, sigue sonando por debajo para que lo disfrutéis, es uno de los orgullos de Madrid, no nos vamos a engañar. Vamos a dejar que suene un poquito más. Y de una epopeya náutica nos vamos a otra epopeya náutica que nos trae Simón desde Venezuela. Y quería recomendar una película que acabo de ver para el contraplano, que se llama El motín del Cane. Es una película de los años 50 con un cast de actores de la época, pues muy famosos. Humphrey Bogart, quizás el más recordado. Y es una película que a mí me apasiona mucho, la he visto varias veces y me parece, al principio quizás pareciera una película sobre un motín, pero creo que el guión es muy bueno y es una película que creo que va un poco más allá y analiza cómo es la interacción humana entre las personas que están bajo una autoridad o una cadena de mando y cómo lidiar cuando en la cadena de mando el segundo al mando no está de acuerdo con el capitán, o cuando hay conflictos, cuando las órdenes no tienen mucho sentido para los que están más abajo en la cadena de mando. Y pues me parece una película que con el tiempo me ha parecido muy interesante. Desde el punto de vista de efectos especiales y de la cinematografía, quizás, bueno, es una película, como tú has dicho muchas veces, de su época. Y el guión tiene alguna parte romanticona, quizás, que hoy en día, si se vuelve a hacer, quizás no tendría, pero creo que sigue siendo una excelente película y vale la pena verla. Por demás, bueno, felicitarte por tu programa. Soy un fan absoluto de Nuevo Cuño porque te descubrí hace unos meses y pues no me pierdo ningún podcast, y como venezolano pues me encantan tus podcasts, me encantan tus análisis y no puedo felicitarte suficiente, y en lo que pueda seguramente contribuiré bien sea en Patreon o de alguna otra forma con la producción, la excelente producción que haces. Gracias y bueno, buena suerte a todos y sigan escuchando a Fernando, que vale la pena. Pues muchas gracias a ti, Simón, por la película que nos traes, que está muy bien, y bueno, y por tus amables palabras hacia mí y hacia el programa. Me alegro mucho de que te guste. Bien, El motín del Cane es una película magnífica de los años 50. Si no la habéis visto ya estáis tardando, porque es de los clasicazos de los años 50. La protagoniza Humphrey Bogart, además un Humphrey Bogart ya especialmente maduro, y bueno, y algún que otro monstruo de la edad dorada de Hollywood, como José Ferrer, por ejemplo, está Lee Marvin también, y cuenta, como dice el título de la película, la historia ficticia, por supuesto, en
toda la historia de la Armada de los Estados Unidos solo ha habido un motín. Y fue fue antes de la Guerra Civil, no sé el año exacto, pero vamos, 1850 puede ser, una cosa así, no recuerdo el año exacto, solo ha habido un motín. Este se lo tuvieron que inventar. El USS Kane nunca existió y por supuesto no se produjo nunca un motín en ese barco. Bueno, esto se lo inventan, esto había sido una novela previamente que lo adaptan para el cine y es un motín en el USS Kane durante la Segunda Guerra Mundial. Bien, pues a partir de aquí os podéis pensar, bueno, ya está, estamos en una película bélica con un motín de fondo. No es cine bélico. Es un drama además muy profundo que toca varios temas y temas importantes. Temas como la disciplina, la obediencia de vida, por ejemplo, entre militares, y el principal de todos, que esto, claro, habría que retrotraerse al motín por antonomasia, que es el del Bounty. El del Bounty sí fue un motín real en 1788, y es si es legítimo amotinarse frente a un superior que ha perdido el juicio. Es un dilema moral grande, porque claro, te debes a la disciplina siempre y en todas circunstancias, si estás en el ejército se entiende, pero ¿qué pasa si tu superior, el capitán del barco, se ha vuelto loco? No estamos hablando de que te envíe a morir, que eso te va a enviar siempre el capitán a morir, forma parte de su obligación. No, de que ha perdido el juicio, que es la hipótesis que aparece aquí en el motín del Kane. Bueno, un poco exactamente como lo del Bounty. Bueno, como veis, tampoco os voy a contar la peli, por supuesto. Como veis, el motín del Kane tiene elementos de sobra para engancharte a la pantalla desde el primer momento hasta el último. Y además lo hace, ¿eh? Es de estas películas que, aunque tengan ya, pues eso, 60 años, más de... No, 60. Sí, claro, más de 60 años tenía el motín del Kane. Es de esas películas que, no, casi 70, va para 70, que lo hace y que te enganchan como un cepo. Yo, personalmente, si no la habéis visto, como os he dicho antes, ya estáis tardando, os la podéis comprar en DVD o buscarla por ahí porque no creo que sea muy difícil de encontrar. Y esta tiene una anécdota, además, esta peli, y es que Michael Caine, lo conoceréis, este actor británico tan famoso, es uno de los grandes actores ingleses de los últimos 50 años. Preguntaréis, pues se llama igual, se llama Michael Caine. Bien, él no se llama Michael Caine. He ido a buscarlo, cuál era su nombre original. Conocía la anécdota, pero no me acordaba del nombre de Michael Caine. Michael Caine nació como Maurice Joseph Micklewhite. Y él, a raíz de esta película, cuando estaba iniciándose como actor, se buscó, no le debió gustar el nombre Micklewhite, la verdad es que tampoco suena muy bien. Y si no suena muy bien en español, no quiero ni pensar lo mal que suena en inglés, pues decidió buscarse un nombre artístico y se puso, tampoco le gustaba su nombre, Maurice Joseph, y se puso como nombre artístico Michael Caine, que es tomándolo de esta película. Es una anécdota cuando menos curiosa, desde luego. Muy bien, vamos con la siguiente película, vamos con Lucas, que nos trae no una, sino dos películas, muy buenas, por cierto. Hola Fernando, quería traer no una, sino dos películas, dos adaptaciones de una obra de teatro de 1897 del dramaturgo francés Edmond Rostand. Es el célebre Cyrano de Bergerac. Se ha llevado varias veces al cine y quería traer las dos mejores, en mi opinión. Una es de 1950, la protagoniza José Ferrer, y la otra es una versión francesa de 1990 con Gerard Depardieu. Ambas tratan sobre Cyrano de Bergerac, poeta y dramaturgo francés del siglo XVII, que luchó en la Guerra de los 30 años y luego fue coetáneo de literatos como Molière. Cyrano es un soldado idealista, fanfarrón y orgulloso, pero a la vez culto y sentimental, pero con un defecto, es su nariz, que es grande y alargada y le acompleja, sobre todo hacia la mujer a la que ama, Roxanne. Es un amor imposible, pues ella quiere a otro, Christian, un soldado apuesto pero ignorante. Y de ahí surgirá un triángulo amoroso con un final trágico pero emotivo. Ambas son buenas películas. Las interpretaciones de tanto de Ferrer como de Depardieu creo que fueron ambas brillantes. Ferrer, de hecho, ganó el Oscar y Depardieu es un actor muy bueno. Lo vimos en Novecento. Pues interesa, la obra se está interpretando aquí en Madrid, en el Teatro Reina Victoria, cerca de la Puerta del Sol, y la protagoniza José Luis Gil, que a los oyentes españoles os sonará. Yo la he ido a ver y está muy bien. Esto no es el contraacto, pero os la recomiendo si tenéis ocasión.
Y ya como anécdota quería comentar el doblaje de la película francesa que se hizo aquí en España. Fue algo muy duro porque además de traducir, se ajustó el texto del francés al castellano rimando y además versos alejandrinos que recordar que son de 14 sílabas. Y bueno, cuadrar bien todo eso y que la traducción tuviera sentido era difícil y si vemos el resultado quedó muy bien. Bueno, yo sé quién lo hizo, fue Camilo García, actor y director de doblaje. Si os interesa el tema, reconoceréis su voz, por supuesto. Dobla actores como Anthony Hopkins, Harrison Ford, Christopher Lee, Depardieu, a muchos. Su voz es muy buena y muy común en el doblaje castellano. Hizo una adaptación muy buena. La podéis ver subtitulada en versión original, pero dado el curre que se echó encima Camilo durante meses, creo que merece la pena verla doblada. Tú, Fernando, que defiendes el doblaje en el cine, supongo que piensas igual. Y ya paro que me enrollo. Muchas gracias y un abrazo. ¿Puedo saber por qué mi nariz miráis? ¿Yo? ¿Os desagrada? Tu esencia se equivoca. ¿Es larga y afilada como un pico de oca? De mirarla he tenido buen ¿Y cuidado. puedo saber por qué no la habéis mirado? No sé. ¿Os da asco? Señor. ¿Os da pena el color que tiene? Señor. ¿Su forma es obscena? De ningún modo. ¿A qué viene ese tono de desprecio? ¿Tal vez es muy grande para un mirón tan necio? Creo que es pequeña, muy pequeña, enana. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué afirmación insana? ¿Pequeña mi nariz? ¡Cuidado! ¡Cielos! ¡Es tremenda! ¡Enorme! ¡Chato, soplamocos! ¡Engendro deforme! Estoy muy orgulloso de apéndice semejante. Una gran nariz es la mejor amante de un hombre afable, bueno, cortés, espiritual, liberal, valiente, y yo soy tal cual. Al contrario de vos, estúpida escoria, deplorable patán. Pues la cara sin gloria que ahora busca mi mano sobre vuestro cuello está tan desnuda, de gracia, de destello, de lirismo, de chispa, de color, de arresto, de suntuosidad, de nariz, en fin, como esto que mi bota patea bajo vuestros riñones. ¡Socorro, guardia! Aviso a los guasones que se atrevan a burlarse del centro de mi cara. Y aunque el gracioso sea de posición preclara, pienso propinarle en su ilustre pechera una buena ración de acero, no de madera. Pues acabáis de escuchar un extracto mínimo de la versión en español, que es estupenda, la que se hizo en español en España. Quiero decir que es estupenda y que, como bien ha contado Lucas, se hizo un esfuerzo para que el verso alejandrino original de Rostand fuese también verso alejandrino en español. Según tengo entendido, cuando se dobló al inglés se hizo algo parecido para que sonase, porque esta película, si la doblas en prosa, lo hubiera perdido todo. Claro, una de las claves de la obra de Rostand es que está escrita en verso. Es como el perro del hortelano, que también se llevó al cine en España en los años 90. Yo la verdad es que no la he visto en versión original, ni he hecho intención, por supuesto. Yo en francés solo sé decir bonjour, y alguna palabreja más, secundaria. Así que disfruté al máximo de la versión española, que, bueno, como bien cuenta Lucas, es una versión estupenda. En este caso lo ha dicho él, no solo yo, pero además ya os lo digo yo, que es una versión muy buena. Por cierto, otra duda que hay sobre esta de Cyrano de Bergerac es que si Rostand realmente era un autor antiguo, es decir, un Lope de Vega, un Tirso de Molina francés. No, Rostand es un autor moderno. Mucha gente cree que es un autor del gran siglo, un autor de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. El que sí que existió y efectivamente vivió en el siglo XVII fue Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac no es un personaje ficticio, bueno, está evidentemente dramatizada su vida, o la dramatizó siglos después Rostand, y Cyrano de Bergerac fue contemporáneo de Molière, bueno, de Quevedo, por si queremos, para que os hagáis una idea con la literatura española, y fue un escritor, se dedicó a escribir poesía y teatro. De las dos películas que comentas, Lucas, yo me quedo con la versión de 1990, la de Gerard Depardieu, sinceramente. Sin hacer de menos a la otra, que la de José Ferrer también está muy bien. Pero, vamos, personalmente creo que no le llega ni a la cintura a la versión francesa. Y he visto las dos, muchas más veces la segunda, eso es cierto, pero que conozco las dos. Cuando la estrenaron, esta película hace pues más de 25 años, ya 28 años, casi 30, yo era un adolescente y fui a verla. Fui a verla porque, bueno, además se puso muy de moda, todo el mundo iba a verla, fue una película que fue un verdadero taquillazo, Cyrano de Bergerac, y me gustó tanto en el cine que la fui a ver otra vez 2 días después. Fue ahí, pagué, porque quería volverla a ver, había sentido tal placer sensorial
escuchando a Gerard Depardieu hablando en verso, y además la historia de la película es muy bonita, que la vi 2 veces seguidas. Luego, meses más tarde, me hice con una copia pirata, obviamente, de estas que vendían en el rastro, en VHS, y luego la vi ya a partir de ahí muchísimas veces más. Diréis, ¿por qué? Bueno, pues por el gusto de escucharlo. Terminé sabiéndome la película prácticamente de memoria, por el gusto de escuchar a Cyrano hablar en versos alejandrinos, algo tan sencillo como eso. Porque es que más Cyrano de Bergerac es un personaje maravilloso. Hay una escena que me encanta, os la voy a poner, que me encanta tanto por cómo lo dice, que eso es importante, como por lo que dice, que por cierto lo suscribo al 100%, es esta. Señor, una pregunta. ¿Habéis leído Don Quijote? Sí, y me quito el sombrero ante hidalgo tan noble. ¿Podríais meditar si no os escuece sobre aquellos molinos? Capítulo 13. Cuando los atacó encendido de ira. ¿Creéis que ataco a la gente que rueda y gira? Un aspa puede terminar vuestras querellas lanzándose al suelo. O quizá a las estrellas. ¿Convendrás conmigo que...? Pues bien, ese es mi vicio. Me gusta provocar. Adoro ese suplicio. Si pudieras dejar esa costumbre aciaga, la fortuna y la gloria... ¿Qué quieres que haga? ¿Buscarme un protector? ¿Un amo, tal vez? Y como hiedra oscura que sube la pared, medrando sibilina y con adulación, ¿cambiar de camisa para obtener posición? No, gracias. ¿Dedicar, si viene el caso, versos a los banqueros? ¿Convertirme en payaso? ¿Adular con vileza los cuernos de un cabestro por temor a que me lance un gesto siniestro? No, gracias. ¿Desayunar cada día un sapo? ¿Tener el vientre panzón? ¿Un papo que me llegue a las rodillas con dolencias pestilentes de tanto hacer reverencias? No, gracias. ¿Adular el talento de los camelos? ¿Vivir atemorizado por infames liberos y repetir sin tregua: señores, soy un loro, quiero ver mi nombre escrito en letras de oro? No, gracias. ¿Sentir terror a los anatemas? ¿Preferir las calumnias a los poemas? ¿Coleccionar medallas? ¿Urdir falacias? No, gracias. No, gracias. No, gracias. Bueno, después de escuchar esto, vosotros diréis, en fin, ahí lo dejo. ¿Es o no es una película para escucharse muchísimas veces, así, de manera en serie, una detrás de la otra? Después de escuchar esto, si no habéis visto Cyrano de Bergerac, como mínimo esta, lo suyo sería que vieseis las dos, pero si no habéis visto la de Gerard Depardieu, tenéis que verla porque está francamente bien. Además, no ha envejecido absolutamente nada. Bueno, el que ha envejecido ha sido Gerard Depardieu, pero la película no ha envejecido nada, sigue tan fresca como el día que se estrenó. Diréis, ¿te la sigues viendo, Fernando? Alguna vez que otra, sí. No tanto como cuando era un crío, pero alguna vez que otra me gusta. Por el puro placer de escucharla. Así que creo que lo mínimo, Lucas, es que le nombremos a esta película la película de la semana, ¿no? Ya veo que te ha gustado a ti, también me gusta mucho a mí la de Depardieu, ¿no? La de José Ferrer, que también, por supuesto, la dejo ahí. Si queréis verla, ya sabéis, la tenéis en diezvillanueva.com, donde pongo la entrada del contraplano del día. Pues ahí está, esta y todas las que han entrado y las que faltan por entrar. Y ya vamos a ir terminando, vamos con Pedro de Tenerife, que nos trae otro peliculón, pues no lo sé, para que no decaiga la cosa, para que no decaiga hasta el último minuto, porque el programa de hoy la verdad es que nos ha traído unas cintas de primera categoría. La película que me gustaría recomendar hoy para el contraplano es una película de Clint Eastwood titulada Un mundo perfecto. Me parece una película infravalorada, ya que siempre que se habla de Clint Eastwood, del Clint Eastwood director, y se nombran sus películas, siempre queda esta quizás no olvidada, pero sí rezagada. Y para mí es una película bastante buena. Es una película excelente, en mi opinión. La he visto varias veces desde su estreno y la he vuelto a ver recientemente. Y me parece una película, como ya digo, excelente. Clint Eastwood había ganado el Oscar por Sin Perdón, sin duda una gran película que revitalizó lo que es el género del western, a principios de la gala de los Oscars de 1993, y unos meses más tarde, justo antes de las Navidades de 1993, se estrenó esta película. Obviamente había expectación para ver cuál era la siguiente película de Clint Eastwood tras haber ganado el Oscar, pero después ha quedado, como ya digo, un poco rezagada.
Está protagonizada por un Kevin Costner magnífico, es un actor pues, muy discutido, que si es muy frío, ¿no? Suele recibir muchas críticas y no está entre mis actores favoritos, pero reconozco que aquí está magnífico. Y básicamente él interpreta a un preso que se fuga de la cárcel junto a otro convicto, y en su fuga pues logra llegar hasta una casa y de repente pues cuando huye resulta que uno de los niños, un niño muy joven, está escabullido, está metido en el coche y entonces él se lo lleva ya no puede, no tiene marcha atrás y tiene que convivir con ese niño, y la película refleja muy bien el lazo que se va formando entre el personaje de Kevin Costner, el convicto, y el niño, en una especie de relación paterno-filial, ya que el niño pues carece de una figura paterna, ya que vive con sus hermanos pequeños y su madre. Está bastante bien, la recomiendo encarecidamente. Clint Eastwood tiene un papel secundario, como interpreta a un Marshall que persigue al personaje de Kevin Costner para darle caza. Y en principio una anécdota curiosa es que Clint Eastwood no iba a aparecer en el film, solo iba a dirigir la película, pero Kevin Costner lo convenció, le dijo, oye, este papel creo que a ti te pega, deberías hacerlo. Y al final pues Clint Eastwood dice, bueno, pues vale. Y al final lo hizo y la verdad es que está bastante bien, la recomiendo. Pues sí, Pedro, esta de Un Mundo Perfecto, Perfect World, se llamó en inglés, es una película muy buena, es del año 93, es una auténtica joya, de hecho, una auténtica joya un poco olvidada, como bien dices. Tiene escenas memorables, esa es la verdad, memorables de diálogos, de los diálogos, por ejemplo, del automóvil, cuando van el niño, que es un niño de 8 o 9 años, con Kevin Costner. Kevin Costner es un preso fugado de un penal, y la película es básicamente la persecución que le hace un comisario de los Texas Rangers, que es el propio Clint Eastwood, la persecución por un lado de un preso fugado y la relación entre un niño y el preso. La verdad es que es magnífica, os la tenéis que ver, no os voy a contar el final, por supuesto, y es una pena que, como bien nos comenta Pedro, que se recuerde tampoco, que dentro de la filmografía de Clint Eastwood no se hable mucho de ella. En su momento yo creo que sí se fue a ver. Yo fui a verla al poco estrenar, no la recuerdo perfectamente hasta el día que vi Un Mundo Perfecto y el buen sabor de boca que me dejó en aquel momento. Pero claro, con Clint Eastwood tenemos una filmografía tan amplia que cuesta. Es un poco como Martin Scorsese, ¿no? Al final, dice, se han quedado auténticas joyas de Martin Scorsese que quedan preteridas a lugares secundarios, pues porque luego ha hecho obras maestras. Pues algo similar le sucede a Clint Eastwood. Muy bien, queridos amigos, pues con esto ando hoy un poco cascadillo de voz, así que con esto vamos a ir terminamos ya definitivamente el programa, y lo que hacemos es emplazarnos para escucharnos de nuevo mañana en la contrarréplica, ya sabéis. Hasta mañana. ¿Te gusta la contrahistoria? ¿Te gusta la contracrónica? ¿Quieres que pueda seguir haciéndolas hasta el día del juicio final? Apoya el programa y podrás disfrutar en exclusiva de El Contrapunto, un programa nuevo dedicado a la música, hecho además con los mismos ingredientes que la contrahistoria y la contracrónica. Instala gratis la aplicación de iVoox, busca la contrahistoria o la contracrónica y pulsa en apoyar. Una vez allí podrás elegir la cantidad de tu aportación. Si te animas, contribuirás a que este programa siga realizándose por los siglos de los siglos. Amén.